Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Conociéndonos, Fer Solís. Buenas noches, ¿cómo Hola, estás? buenas noches, muy bien, muchísimas gracias. ¿Y tú? Bien desvelada la Fer. Tuvo boda ayer. Pero tengo algo relacionado para compartir, porque la verdad es que me dejaste pensando mucho el programa pasado. Porque como yo les dije, la verdad es que yo sí hice clic con lo que estabas diciendo, porque siento que tenía como una venda en los ojos con todo lo que estaba sucediendo. Y ayer en la boda me sorprendí muchísimo. Todos los meseros, imagínate como que el estar caminando, yendo, viniendo, con todas las cosas que cargan, con cubrebocas y careta. Y como que poco a poco he ido abriendo los ojos acerca de esto y digo, tiene mucha razón, Angélica. Sí. Sí, pareciera que está normal todo. O ya, bueno, sí me queda claro que dicen que es la nueva normalidad, Ujú. que es la nueva normalidad. Pero si yo tomo o parto del concepto de que normal es natural o lo más cercano a lo natural, a Sí. mí me parece un juego de palabras bastante interesante, hacernos pensar que es la nueva normalidad, Ujú. que no tiene por qué ser así. No tiene Sí, por qué ser claro. así. Yo sé que mucha gente va a decir, sí, pero para prevenir. No, pero ya está pasando. O sea, la gente ya está haciendo sus cosas. Si no, pregúntenle al Buen Fin, que aquí nadie siente que se va a contagiar. O sea, si hubieran visto Ujú. las colas en Costco, en Sam's, en todos lados, entonces después yo me pregunto, ¿miedo? Sí, claro. Pero sí hay, ¿eh? Lo que les voy a decir es muy interesante el día de hoy. Ok, y hoy nos vienes con ese título de ¿qué está pasando en mí? ¿Qué está pasando dentro de mí? Porque bueno, yo les he dicho muchísimo que el 80% de nosotros es inconsciente, Ujú. que hay personas que dicen que es mucho más, ¿no? Pero bueno, yo quiero pensar que todavía tenemos la Ujú. posibilidad de un 20%. Y claro, no es que estemos el 20% activado, pero bueno, Ujú. pensemos que sí tenemos un porcentaje más altito de conciencia. El 80% es el que manda, ¿no? El 80% pues es el que nos va dictando qué hacer. O sea, lo he puesto muchos ejemplos en los podcasts pasados de que nosotros podemos decir, yo quiero esto, ¿no? Y que esté pasando otra cosa. Pero si Ujú. yo no quiero que pase esto, pues yo les tengo que decir, tú lo estás generando. Y entonces la gente me dice, no, pero si yo no quiero es que no se trata de que quieras. Es que hay adentro que te impulsa a generarlo. Ese es el punto. Que ese 80% es el que actúa para nosotros, es el que nos manda a, Ujú. por ejemplo, no quiero empezar con controversias, pero bueno, es divertido. Por ejemplo, ¿no? Cuando tienes un padre alcohólico y, y tú dices, yo no me voy a casar con un alcohólico, odio el alcohol, odio el alcohol, y terminas casado con un alcohólico, ya sea doble A, lo que sea, pero con un alcohólico. A lo mejor es funcional, pero alcohólico. A lo mejor solo es de fin de semana, pero alcohólico. Ujú. Y entonces, si tanto buscaste, bueno, la gente lo justifica y dice, no, 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 pero para nada como era mi papá, no, pues no, si no es tu papá, es imposible que sea igual. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo fuiste a encontrar un Mm. alcohólico? Porque Claro. el 20% de nosotros dice, no quiero, pero el 80% dice, necesito a mi papá. ¿Ve este mensaje? Qué fuerte. Sí. O sea, estoy tan enojada con mi papá que lo necesito tanto que voy y busco al hombre que me lo recuerde todos los días de mi vida. Wow. Entonces, qué fuerte cómo actúa el inconsciente, ¿Y cómo, o sea, el inconsciente domina por mucho? por mucho, ¿Y cómo por todo. se logra como comenzar a cambiar la información? Fíjate, lo más importante es darnos cuenta que no somos nosotros los que decimos cosas. Las personas llegamos acá y eso es un error que cometemos mucho en la psicología. Ujú. O sea, yo creo que la psicología tiene unos grandes huecos, grandes, grandes, grandes huecos. Porque básicamente hemos estado en una lucha porque se nos tome como ciencia. Ujú. Y entonces estamos buscando lo comprobable, ¿no? Para que seamos ciencia necesitamos hacerlo comprobable. Y lo comprobable tiene que ser lo medible. Y lo medible es la conducta, y la conducta es el pedacito así. Y entonces, ¿qué pasa con la otra gran parte? Y entonces nosotros pensamos que todo tiene que ser en la lógica y en la razón, pero la lógica y la razón no está
hacia afuera, está hacia adentro, Mm. desde el inconsciente. Teóricamente comprobable, porque después la gente piensa que es esoterismo, ¿no? No, el inconsciente está teóricamente comprobado. Y entonces es esa parte oculta, ¿no? Es como la información del ADN. ¿Quién sabe qué información trae? Sí, nadie. ¿Cuál te tocó? Ujú. ¿Qué tiene de esotérico eso? Ya me doy a entender. Sí. Y entonces, cuando no conocemos o no le damos explicación a las cosas, pensamos que es de otro mundo, ¿no? Mm. Y entonces nos crucifican a los que trabajamos con esto porque así como, ay, casi que brujería. Y no tiene que ver con eso. Lo que pasa es que es meterte un poquito más, ¿no? Para tratar de entender por qué termino haciendo lo que no quiero Ujú. hacer. ¿Por qué si yo no quería tal cosa, por qué está pasando? O sea, yo tengo pacientes que llegan conmigo y me dan su diagnóstico, ¿no? Yo estoy segura que tengo que trabajar con la autoestima y con la no sé qué, no sé cuánto. Y yo así, ok. ¿Y si estás segura que por qué estás aquí? Dije, porque si eso fuera, ya no necesitarías estar acá. O sea, si yo sé que algo me hace daño, ¿me lo vuelvo a comer? No. Hasta mi cuerpo lo rechaza en el momento. Lo rechaza. Entonces, quiere decir que no lo sé. Quiere decir que eso que me está generando conflicto no lo conozco. Claro. Creo que en programas anteriores has comentado que como cuando la fórmula no funciona, ¿no? De lo que estamos haciendo es que hay que cambiarla. Pero lo primero es abrirse a este Ujú. nuevo conocimiento, porque es un nuevo conocimiento. Es como de empezar a entender, ya sé por qué pasó esto. Ah, Ujú. no, si no es que no. Yo les digo que es como estos papelitos de concurso de rasca y a ver qué encuentras abajo, Ajá. ¿no? Es algo así. Bueno, en algún momento les puse el ejemplo de los celos, ¿no? Ujú. ¿Te acuerdas de ese ejemplo? No mucho. Que cuando llegan a mí, que las personas que dicen que están con alguien celoso, yo son de las pocas cosas que les digo, corre por tu vida, no te quedes, vete. Y entonces se quedan así de, ¿pero Ujú. por qué? ¿No? Pues porque los celosos no cambian, empeoran. O sea, estoy hablando de celos, no celos pocos, Ujú. ¿no? De todas maneras, los celos no, Celos intensos. celos intensos. Y entonces, no, pero es que lo que pasa es que él es muy inseguro. No es por mí, en mí confía. Y él te lo dice también, ¿no? Yo confío en ella, pero en los demás no. Y yo, ja, ¿no? Y yo les digo, a ver, inseguridad es lo que dicen todos, ¿no? Es Sí. que es inseguro, es que es insegura, es que... Y yo digo, no. En el caso de los hombres, ¿no? Si le rascamos el papelito, o sea, acá arriba dice inseguridad, Ujú. ¿no? Lo que todos dicen. ¿Pero qué crees? Que con eso no se le quitan los celos. O sea, si agarra seguridad, tampoco se le quitan los celos, ¿Y cuál es el origen? ¿no? Entonces le rascas al papelito y aparece una nueva palabra, ¿no? Y la nueva palabra es zorra. Ujú. Es que piensan que las mujeres somos unas zorras. Porque si no pensara eso de mí, ¿por qué me celaría? Claro. Y entonces, alguna vez comentándolo con un hombre precisamente muy celoso, se volteó y me dijo, tienes toda la razón, eso creo. Y no nada más él. Pero además los mismos hombres lo desconocen. Aguas. O sea, porque me van a decir muchos, no, yo no pienso eso. Si no pensaran eso, no Ujú. tendría por qué estar cenando a la mujer, tendrían que respetarla. Y entonces, como la mujer no tiene idea que eso están pensando de ella, ahí se queda. Pero si yo me doy cuenta que los celos de ese hombre es porque piensa que yo soy terrible, Ujú. le dije muy feo, es que no sé cómo decir de otra manera, zorra. No, solo se me Este, ocurren peores. no, pues sí, por eso no dije otras peores. Pero bueno, ustedes me entienden. Este, y entonces, claro, si eso están pensando de mí por sus celos, porque de los otros, porque seré retrasada mental y no me podré defender. Ujú. ¿Desconfías de los otros? Como si estuviera yo manca, no Claro. pudiera defender, no, o sea, como si me fuera en los bares en la noche sola. ¿Qué?
Entonces es cuando te das cuenta que lo que hay abajo es completamente diferente. Ujú. ¿Y cómo cambia esa situación, por ejemplo, de que tú creías que, digamos, el origen venía de tal cosa y es completamente diferente? Pues que no te resulta. Ujú. Si sigues celoso es porque sigue en un tema. Si yo sigo preocupada por algo es que no he dado con el origen. Ujú. Y entonces cuando yo pienso que yo ya sé que tengo, pero sigo mal, no es. Rasquen y busquen la palabra. Pero ¿cómo le rascamos? O sea, porque a veces, Primero cuestionándote, ajá, ¿por qué no se me quita? Por ejemplo, no sé, ¿qué se me ocurre? Una persona, ya, ujú, una persona que va a ser papá o mamá pronto y de repente empieza a tener ataques de pánico. Y entonces todo el mundo, a ver, ¿qué dirías tú si viene alguien y te dice, que tiene ataques de pánico. ajá, y que sabes que va a ser mamá pronto o papá? Que esté tranquila porque el bebé siente lo que ella está sintiendo. Eso le dices a la mamá. Ajá. ¿Pero por qué piensas que le dan? Por miedo a lo que pueda suceder, Ajá. lo que Y si viene, fuera un papá, que su esposa está embarazada, por lo que le pueda suceder al bebé y a la mamá. ok, esa es la respuesta que todos daríamos, Ajá. ¿no? Esa es la respuesta que todos daríamos. El asunto aquí es encontrar qué está amenazando mi supervivencia, Ok. de qué no me siento capaz yo, Ok. porque tiene que ver más con eso. O sea, por ejemplo, vendría de esta A parte ver, ¿por de... qué tendría que darme miedo tener un hijo? Sí, claro. O sea, pienso a lo mejor como que los riesgos que puede tener la mamá al momento de parir. ¿Pero por qué pensamos eso? Ujú. Por estos, como luego escenarios catastróficos que nos Claro. hacemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el miedo real? Ujú. ¿Ya me doy a entender? Claro. O sea, es como ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, porque entonces lo que le tengo miedo es a la vida. Eso te iba a decir, y justamente muchas veces viene como o sea, la raíz es el miedo a la vida, ¿no? Bueno, sobre Claro, todo los... o a poder sostener la vida de alguien. Y en el fondo ese miedo viene de que quizá mi papá me abandonó o quizá mi mamá se murió cuando dio a luz. Mm. Para cada persona es diferente, no es un miedo general, ¿no? Pero a lo mejor, por ejemplo, si mi mamá se murió cuando dio a luz, obviamente cuando yo me embarazo voy a estar, pero panicada. Y la gente va a decir, no, vas a ver que sí vas a poder, no sé qué. Y en realidad el miedo que es, me voy a morir. Ujú. Porque lo que yo conozco es que quien da vida muere. Eso es, así actúa el inconsciente. Y además tú traes esa información adentro, ¿no? Atraes, Wow, la traes, ¿no? Y aparte de la experiencia. claro. Entonces, hoy, porque bueno, de esto podemos platicar días enteros, pero hoy en especial quiero que rasquemos para ver qué hay abajo en nuestra biología con todo esto que pasó de la pandemia. ¿Y por qué hablo de la biología? Porque aquí lo que principalmente se vulneró fue la supervivencia. Ujú. La amenaza ha sido de supervivencia. Y yo les decía la semana pasada que no podemos pensar que no pasó nada. Entonces, vamos a empezar a hacer un recorrido Ok. desde que empezó esto, Wow. desde que nos empezamos a enterar de esto, para tratar de dar pues ese panorama biológico que además nos va a llevar a entender por qué está pasando lo que está pasando hoy a muchas personas. Estuvo muy interesante, fíjate, la semana pasada recibí varios mensajes, no sé si te pasó lo mismo, pero recibí varios mensajes en donde me decían, es que así me siento. Que por cierto, a varios les he dicho que por favor tomen Bedoyecta. Les está sirviendo mucho tomar vitaminas porque obviamente uno no aguanta el ritmo igual que Ok. antes. Entonces les estoy diciendo que pues si no son alérgicos a nada, tomen vitaminas que les puede ayudar mucho a recuperarse como de este agotamiento que siente la mayoría de las personas. Ujú. Pero ahorita va a quedar mucho más claro cómo es este asunto biológico, Ok. ¿no?
La biología, yo lo he dicho muchas veces, el cuerpo jamás hace nada en contra de nosotros. Nunca. Todo lo que hace siempre es a favor para sobrevivir. Para sobrevivir. El cuerpo no se equivoca en la forma de funcionar. A veces decimos, yo se los decía, algo que yo me cuestioné mucho tiempo fue la cuestión del suicidio. Yo no entendía qué se tiene que pasar en ese momento que no se activa el instinto de supervivencia. O sea, ¿por qué puedo llegar a ese punto? Si nuestra biología es perfecta, ¿por qué puede llegar a ese punto en el que soy capaz de quitarme la vida? O de ponerme en una situación de quitarme la vida, porque bueno, yo creo que la vida se decide de otra manera, ¿no? No todos se pueden morir. ¿Pero qué me lleva a eso? ¿Qué se duerme? ¿Qué se anestesia? De verdad fue un tema que traje muchos años. Y la respuesta, como siempre, estaba en mi nariz, así, literal, en mi nariz. Pues no se anestesia nada. No se anestesia nada. Lo que pasa es que si el sentir o la percepción es, me voy a salvar de vivir como estoy viviendo, me voy a salvar, el cuerpo actúa y la biología actúa de acuerdo a eso. Wow. Y entonces sí podemos entender. Aparte, bueno, que traemos programas. Recuerden, o sea, yo estoy hablando en general. O sea, no hay una verdad absoluta. Hay muchos recovecos. O sea, yo respeto mucho esa parte en donde cada quien podemos entrar por otro lado, pero esta es la parte que yo pude entender de esa biología perfecta que tenemos. Porque yo decía, ¿qué pasa? ¿Te duermes, te anestesias? ¿Qué? No. O sea, la gente piensa que se va a salvar. Ok. Y entonces podemos seguir con eso. Entonces, si por ejemplo identificamos que estoy pasando, por ejemplo, por ansiedad, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, primero voy a hacer el recorrido porque la ansiedad ya tiene que ver con una amenaza constante a mi integridad, pero en una proyección a futuro. Por eso dio mucha ansiedad en la pandemia. Porque es como, ¿qué va a pasar? ¿Va a sobrevivir en el negocio? Voy a seguir en la escuela, se va a sostener mi familia, porque bueno, fue un caos dentro de las casas. Y entonces, obviamente, esos pensamientos al futuro nos generaron muchísima ansiedad. Muchas personas y muchos psicólogos hoy por hoy están hablando de la cantidad de ansiedad que hay. Bueno, estuvieron agotados los medicamentos. El alprazolam, que es la fórmula que más se utiliza para controlar ataques de ansiedad, agotado en todos lados, agotado, ¿no? Porque sí hubieron muchas de estas situaciones. Pero miren, vamos a empezar a hacer recorrido. Nosotros estamos felices de la vida en el 2019, pues de septiembre yo calculo, que ya habíamos oído que había una situación de un bicho muy agresivo, ¿no? En China. Si me equivoco en las fechas, discúlpenme, es que no soy historiadora y no veo noticias tampoco, ¿no? Y entonces empieza a ser un rum rum en donde todos nos empezamos a alertar, pero todavía estamos con la situación de, en China. Pero eso es conscientemente. En el inconsciente empiezan a detonarse alertas. Pero puede ser, y entonces conforme vas oyendo personas que empiezan a decir, no, es que ya brincó a no sé dónde, es que ya pasó esto, es que se murieron un montón, es que conscientemente decimos, en China, pero no, internamente ese mapa, ¿no? De China a México empezaba a caminar. Y es como si el cuerpo sintiera cómo se va acercando. Entonces imagínense, acuérdense que yo soy una traductora, una intérprete, yo lo digo de forma muy coloquial, todo esto tiene su terminología, ¿no? Científica, pero bueno, no estamos aquí para clases de ningún tipo, sino para pues tratar de comprender algo mucho más profundamente
de forma fácil. Y entonces hagan de cuenta que viene ya esta amenaza con las armas apuntándonos y empiezan a caminar. Y nosotros estamos viendo desde lejos que se están acercando. Y entonces yo me pregunto, ¿tú conscientemente te quedarías esperando y ves que vienen con las armas, te quedarías sentada sin hacer nada No. o reaccionas de alguna manera? Claro, reaccionas como yéndote, ¿no? Claro. Entonces, nuestra biología empieza a reaccionar. Ok. Es prácticamente imposible que nuestra biología no reaccione. Porque estamos viendo que vienen con las armas. Ujú. ¿Ok? Entonces ahí empiezan las alertas. Empiezan a soltarse las alertas. Empieza el miedo a los que están viajando, los que estaban afuera. Acuérdense que ahorita ya tenemos todos una serie de protocolos. En ese momento no teníamos Ujú. nada, señores, nada. Sí. Esa es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Es como en el temblor del 85, ¿no? El terremoto que tuvimos. Nosotros teníamos una creencia que dábamos por cierta que si te pones abajo del marco de las puertas no te iba a pasar nada, ¿no? Hasta que llegó el terremoto del 85 y pasó todo. Y entonces se tuvo que crear una cultura que no llamaron nueva normalidad, pero se tuvo que crear toda una cultura sobre los terremotos y los sismos. Preventiva. No invasiva. Nadie se duerme con sus papeles pegados a ellos. Preventiva. Te dicen, ten tus papeles en una bolsa de plástico, te dicen, si suena la alarma, tú te tienes que bajar, te dicen, pon tus zapatos ahí junto, pero es preventivo. ¿Ok? Ahorita van a ver por qué hago especial hincapié en esa parte, ¿no? No es invasiva, claro, después de que ya hay un temblor en la noche, claro que te duermes vestido, ¿no? Las llaves juntos, ¿no? Y hasta bromas hay, ¿no? De que con un pedazo de jamón en la bolsa para que te encuentren rápido los perros. Pero pero bueno, eso es cuando ya pasó. Pero mientras tenemos toda una cultura preventiva que ha funcionado estupendamente bien, ¿no? Entonces, esta parte nos lleva a nosotros biológicamente a sentirnos a salvo. Aunque técnicamente pues nadie estamos a salvo, estamos vivos, nos podemos morir, pero biológicamente nos dice, tengo todo en control. O sea, tenemos toda una cultura. Cuando empezamos con la pandemia no había eso. No sabíamos qué iba a pasar, por lo tanto, todas las alertas en nuestro cuerpo empezaron así, luces rojas. Cuando ya llega a Estados Unidos, bueno, cuando llega a España, cuando empieza a irse por los países, dijimos, ya está. Sí. Cuando la declaran pandemia, en ese momento todos nos enfermamos. O sea, en ese momento todos ya éramos unos personas contagiadas, sin estar contagiadas. Ya vivíamos las angustias de los demás. Ya teníamos el miedo. Ya nuestros soldados estaban alerta, levantando barreras, biológicamente hablando, para atacar al enemigo cuando entrara. Por eso tantas veces te han dicho, no tengas miedo, no tengas miedo. Entre más miedo tienes, peor es esto. Es verdad. Incluso, porque nuestro cuerpo sobrereacciona, biológicamente hablando, al enemigo. Sí, te iba a comentar, incluso comienza a debilitar el sistema inmunológico, ¿no? Pero por supuesto que lo debilita, ¿no? Pero además no nada más lo debilita, sino que ya está listo a que entre cualquier virus y lo ataca como si fuera, haz de cuenta, es como que estamos esperando que llegue una bestia y entra un perrito y desbaratamos al perrito. ¡Ay! Perdón, ¿no? O sea, ya estamos así. Ok. A ese grado de amenaza. Y entonces ahí ya empieza una situación como particular.
Porque ahí ya empieza a dividirse. Mientras fue como global, Ujú. como colectiva, ¿no? Como todos nos acompañamos ahí, pero empieza la parte individual. Si le tocó a alguien de tu familia, si alguien murió, si alguien se quedó sin trabajo. O sea, ahí empieza ya la parte muy individual. Pero bueno, voy en la primera parte, Ujú. ¿no? ¿Puedes decir algo? Voy a tomar un poco de café. Ok. Estoy hablando mucho. Solo te quería decir un comentario. Mientras hablabas de todo esto, se me venía a la mente la frase de el ser humano se adapta a todo. Pero igual creo que es el elegir cómo te vas a adaptar, ¿no? O sea, de qué manera lo vas a hacer, No, eso no lo eliges tú. ¿no? O sea, el cuerpo, la biología. Sí, en otro sentido, pero ahorita de lo que estamos hablando, la biología se adapta. Ok. La biología se adapta y la biología funciona de una sola manera. Mm. O sea, si nosotros no olvidamos que el principio básico de la supervivencia va a ser todo para adaptarse. Si nos tiene que salir más pelo, nos saldrá más pelo, ¿no? O sea, lo que Claro. tenga que hacer, lo va a hacer. Lo va a hacer. Ok. Porque esa es la adaptación. Ahora, conductualmente, ese es otro asunto que ahorita vamos a hablar de, es otro tipo de adaptación que ahí sí tiene que ver mucho más con la voluntad y con la capacidad de adaptación que tienes tú a eso. Ok. Pero biológicamente es esa parte oculta que desconocemos, pero que ahí está. Ujú. Y que esa es la que nos tiene ahorita contra la pared. Porque fíjense, vuelvo a poner el ejemplo del terremoto. Porque es la misma amenaza. Nada más que esa fue como de un jalón. Biológicamente, todos vivimos en ese tiempo. Bueno, estoy hablando de ese tiempo porque ahí murieron muchas personas, ¿ok? Porque afortunadamente este último terremoto sí murieron algunos, pero no la cantidad que murió en el 85. Y el impacto para todos, ¿ok? Pero no fue el mismo impacto para unos adolescentes, que en ese tiempo yo era un adolescente, que vivías ese evento, pero que no te tocó en tu casa, ni junto, ni murió nadie conocido Ujú. tuyo, a los que tuvieron que brincarse por una ventana, tirarse sobre una sábana para salir de ahí, que yo tuve compañeros de la escuela que tuvieron que hacer eso, que vivían en la colonia Roma, ¿no? Entonces, mi cuerpo, aunque vivió el evento, no lo registra como una amenaza de muerte real, sino como una alerta. Ujú. Pero las personas que estuvieron en ese trance sí lo registran como un peligro de muerte inminente. Ok. Y eso hace algo que se llama bioshock a nivel cerebral. Las personas llaman shock, es que está en shock. Ujú. Y no me voy a meter en cuestiones teóricas porque, bueno, ahí hay unos temas bastante interesantes y controversiales. Pero para mí es como muy claro decirlo. ¿Cómo puedo esperar que en mi cuerpo o en mi cerebro no pase nada? Yo pienso en una compañera que estaba en un departamento de la colonia Roma y ella decía, empieza a colapsar su departamento y estaban su hermanito, su mamá y ella. Y ella traía el portafolio porque teníamos 3 exámenes ese día, ¿ok? Entonces ella traía su portafolio de la escuela y entonces le gritaban por la ventana que se tiraran, ¿no? Tiraron unas sábanas y todo para que ellos se aventaran, los vecinos empezaron a abrir las sábanas para que se tiraran. Entonces avientan al hermanito, la mamá se avienta y quedaba ella. Y entonces la mamá le decía, suelta el portafolio. Y ella decía, es que tengo que ir a la escuela, tengo que ir a la escuela Ujú. porque tengo 3 exámenes, ¿no? Y tú dices, qué bárbara, pues si se iba a morir, es que estaba en shock. Y entonces ella se tira con el portafolios en la mano. Dice que ella nunca soltó el portafolios, Ajá. que a donde la llevaron, ella tenía abrazado su portafolios, ¿ok? Ujú. Eso es un shock. Cuando mi vida está amenazada tan fuertemente, hagan de cuenta que es una descarga eléctrica a nivel cerebral que deja incluso una marca, Wow. ¿ok? Ujú. Y eso crea un hematoma que altera a partir de ahí nuestras conductas, ¿ok? Ujú. Estos eventos dramáticos, inesperados, vividos en soledad y sin solución, se le llaman bioshocks y crean una serie de cosas al frente súper fuertes.
También tenemos bloqueos emocionales. Ujú. Algo como que no pasa, que son como un gradito abajo del BioShock, pero que también puede ser generado por un BioShock. Entonces empezamos a estar en un estado diferente y no nos damos cuenta. ¿Ok? No sé si quieres preguntar algo porque voy a dar un ejemplo Ok. muy, muy, muy vivido, muy real. Sí, dánoslo. Ok. Fíjense, les voy a describir un poco esto para que ustedes también tengan en cuenta toda esta situación que hemos pasado, ¿ok? Bueno, hace unos años yo alguna vez comenté que me asaltaron, Ujú. ¿no? Estando embarazada de mi hijo, tenía yo 6 meses de embarazo, 5 meses, ya no lo recuerdo, y me siguieron del banco. Ellos tenían absolutamente todos los datos y me asaltaron. Me cortaron cartucho y me pusieron la pistola en la panza, ¿no? Ujú. Y sí fueron bastante brusquitos. Cuando pasa este evento, como pues cuando vives en la Ciudad de México, en cierta forma vives en estado de alerta. Y mucho de lo que mi papá siempre nos dijo y mi mamá es cuando los asalten, denles todo lo que quieran. Ujú. No pongan resistencia. Entonces yo, algo que siempre me había repetido es que cuando me tocara algo así, yo iba a estar tranquila, iba a respirar, les iba a dar todo lo que me pidieran. Y así fue. Yo les quité la pistola 3 veces de mi panza. Yo decía, a ver, tranquilo, haz para allá, estoy embarazada, ¿qué más quieren? Mm. Y ellos, pues yo siento que venían como drogados, y entonces me picaban con la pistola en la panza, y yo, a ver, tranquilos, pero en mi mente todo Ujú. pasaba como en cámara lenta. O sea, eso estaba pasando, y en mi mente todo pasaba, a eso me refiero con un estado diferente, ¿ok? Bueno, cuando ellos se van, me avientan la puerta del coche y me abren la pierna. Entonces yo me quedo parada porque me dicen que no voltee, que no me mueva, que no, nada. Y entonces un señor que estaba ahí enfrentito de mí, me dice, señor, ¿está bien? Y ahorita les voy a decir por qué les cuento los detalles, porque esto es muy importante. Ujú. Todos los detalles son muy importantes. ¿Está bien? Y yo le digo, me asaltaron. ¿Quiénes? Los señores. Yo pensé que los conocía. ¿Qué le hago? Entonces yo obviamente estaba súper blanca. Y Ujú. entonces había una tiendita en la esquina y les dije que me llevan ahí, que me conocían. Cuando llegué ahí, súper amables, todos me pusieron una sillita y me dieron una coca, ¿ok? Para subirme el azúcar. Es una de mis primas llegó en ese momento, ya fue por las llaves del coche, porque se llevaron las llaves del coche y todo este asunto. Este, ese fue el evento. Obviamente yo a partir de ahí, yo no quería ir al banco. A partir de ahí Ujú. mis papás me llevaban a todos lados, me acompañaban. Yo no quería salir. Y es cuando decidimos venirnos a vivir a Mérida. Hoy digo bendito asalto. En muchos sentidos, bendito asalto. Pero creo que podemos aprender de otra manera. Pero bendito asalto. Entonces, hace unos años, bueno, cuando yo llego acá, pues obviamente fue una situación muy compleja, no conoces a nadie, no te conocen. Ujú. Abrirte camino en un lugar nuevo es muy complicado, no encontramos trabajo. Fue un tiempo muy, muy, muy complejo, muy complicado. Entonces yo empecé con algunos problemas de una colitis terrible, empecé pero sobre todo la colitis era como lo característico en mí. Problemas de sueño. em, hoy entiendo que depresión, no te das cuenta porque estás en modo sobreviviendo, Ujú. ¿no? Pero hoy entiendo que en depresión también. Este, Cuando nace mi hijo, bueno, yo bajo 22 kilos durante el embarazo, eso es un dato muy Ujú. importante. Durante el embarazo yo bajo 22 kilos. Nace mi hijo y nace con problemas y a mí a los 2 meses me operan de vesícula y páncreas y me quedo 10 días más en el hospital y me pongo súper mal, ¿ok? Y entonces así, entonces dices, bueno, esta pobre mujer, qué mala suerte. Ujú. Y no, resulta que hace unos años hago una formación en esta parte que les decía de la biología y entonces me ponen con una compañera. Yo estaba sorprendidísima, yo decía, wow, o sea, esta es una cosa maravillosa, pero Ujú. yo, mi consciente maravilloso, todo me lo tenía oculto, ¿no? Y mi consciente decía, no, hombre, está padrísimo. Obvio que descubrí el origen de las enfermedades de todos, ¿no? O sea, yo sí, porque esto le pasó a no sé quién, yo muy Ajá. contenta, ¿no? Y entonces yo me siento con mi compañera
y teníamos que decir algo que tuviéramos, una enfermedad. Yo me sentía en ese momento súper sana, Ujú. súper sana. Entonces, cuando le toca a mi compañera, se me queda viendo y me dice, ay, no. ¿Y yo qué? Me dice, no quería yo trabajar contigo. Y yo, ¿por qué? No, es que tú ya tienes experiencia en esto. Y yo, no, no, de verdad, o sea, lo vas a hacer muy bien, que no sé qué. Y yo pensando, "Ay, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Y entonces te agarra y me dice, bueno, ¿qué quieres que veamos? ¿Qué conflicto quieres que veamos? ¿O qué enfermedad tienes? Y entonces lo primero que dije es la colitis, porque yo la seguía teniendo más controlada, pero al final del día no se había quitado, ¿no? La colitis. Y entonces me pregunta, preguntas básicas, básicas, aprendan estas preguntas. ¿Hace cuánto te empezó? Ujú. Y entonces yo le doy cierto número de años. Y me dice, ¿y qué pasó? Y bueno, haz de cuenta que me cayó un balde de agua helada. Y entonces agarré y le dije, me asaltaron. Y entonces ahí vienen los detalles. Cuando tienes un bioshock, porque cumplió las 4 cosas importantes. Dramático, inesperado, vivido en soledad y sin solución. Bioshock. Cuando pasa una situación como un Bioshock allá, el último en darse cuenta que cambias eres tú. O que estás en un estado diferente eres tú. Ujú. Y les voy a describir lo que era que mis hijos no sabían que andaba yo en bicicleta y sabía andar en bicicleta. Porque yo no los podía ver al parque. Yo no podía salir con ellos porque yo, si me subía al coche, llegaba a una cuadra y me tenía que regresar porque me empezaba a sentir mal. Si yo tenía que ir al banco, daba como 3 vueltas y cada que yo iba al súper se me bajaba el azúcar y mis hijos tenían que correr desde chiquititos por una coca o darme algo dulce. Y entonces en el momento en el que me caigo en cuenta, dije, mis hijos han vivido con una mamá enferma, Ujú. han crecido con una mamá enferma. Y entonces ahí va lo interesante de esto. Hay algo que pasa cuando hay un Bioshock que se llama engramas. Son cosas que se quedan grabadas. Mi asalto fue en el coche, por eso no me podía subir al coche. Obviamente el banco, que yo así hiperventilaba, 3 vueltas daba para yo llegar a hacer algo al banco. Y donde me atienden es en una tiendita y me dan una coca. Entonces cada que yo pisaba el súper, ¿no? Se me bajaba el Ok. azúcar. ¿Ok? Entonces se hace algo programado y no nos damos cuenta. Ujú. Bueno, hoy estamos viviendo muchas personas en un estado de bioshock, sobre todo las personas que han perdido a alguien o que han tenido eventos súper fuertes. Las demás estamos viviendo también un estado, ¿no?, de alerta máxima, ¿no?, por esta incertidumbre de si vivimos o morimos. Ujú. Unos podemos decidir no ver las noticias, pero uno de los fenómenos que está pasando es que todo el mundo está viendo las noticias. Y están viendo cómo se mueren y que esto y que aquello. Y entonces eso altera mucho más todo esto. Y entonces hemos visto a las personas mayores venirse abajo porque están constantemente recibiendo Sí. esa información, ¿no? Y entonces todos estos medios que están alertándote de más, pues en lugar de tranquilizarte, te inyectan más esta inseguridad y este miedo. Ujú. Y entonces, hoy lo que quiero que nos llevemos hoy es que nadie estamos en condiciones normales, todos dependiendo de la situación, pero todos estamos viviendo un momento biológicamente amenazados. Por lo tanto, nuestras conductas y nuestro estado no es el que estaba. Ujú. No somos los mismos. No somos los mismos. Y con eso nos quedamos hoy, ¿no? Wow. Estoy sorprendida, sin palabras. Sin Sí. palabras. Y entonces,
Bueno, no sé si quieras agregar algo, Fer. Hoy sí que fue monólogo, qué barbaridad. Solo quiero preguntarte, o no sé si eso va a ser para otro programa, pero ¿qué hacemos ante eso? O por el momento es como tomar conciencia. Primero, es que cada quien revisemos, o sea, ¿cuál es la intención de estarlo diciendo acá? Ujú, Que llegue esta información y empiecen a observarse. Porque si ni siquiera sé que existe esto, no ujú. me doy cuenta. Pero el hecho de empezar a observarnos nos abre la posibilidad de empezar a hacerlo diferente. Ok, De empezar a tomar conciencia de decir, sí, algo me pasó, algo está pasando, algo no está normal. Es como decir, me divorcié y yo sigo feliz de la vida, ¿no? ujú, O mi hijo se fue de la casa y ni a Dios nos dijo. Y nosotros, no, pero no pasa nada, no es cierto. Claro que pasa. Entonces, todo esto es como para que vayamos estando atentos de qué nos ha pasado en este tiempo. ok. ¿Qué es lo que está amenazando? Porque en medida que yo vaya siendo consciente esto y lo vaya detectando en esa medida, al tomar conciencia, casi que es automático el que se empieza a liberar. Casi que es automático. Hay situaciones que no, obviamente se requieren ayuda, pero muchas de estas sí casi son automáticas. Ok. Entonces podría ser como, por ejemplo, un tip, como ir haciéndonos consciente de qué es lo que está sintiendo mi cuerpo. Y como nos dijiste esa pregunta de que a partir de cuándo lo estoy sintiendo, qué sucedió. Exacto. Que Ok. acuérdense, el cuerpo habla de lo que la mente calla. ¿Qué me ha pasado? Ujú, ¿Tengo alergias? ¿Me salieron ronchas? ujú, Desde la pandemia mi estómago no está bien, la tos no se me quita. O sea, ¿qué me está pasando? ujú. Muchas ¿Ok? gracias. Muchísimas gracias porque siento que es información muy valiosa, que como dices, creo que si no estamos como en esta rama de psicología o de la salud, ignoramos. Así es, Y y es es súper súper importante. importante, ¿no? Ujú. Y esa es la intención de hacer estos espacios. Yo sé que a lo mejor hay personas que brincan, pero es biología pura, biología pura. Muchas gracias, Angie. De nada, Fer. Pues ahora sí empezamos con las preguntitas. Perfecto.